Bienvenidos al review de las mejores jugadas del torneo celebrado el domingo 30 de octubre a las 8:30 de la Liga de Póker de GMAE, en el que participaron 4 jugadores. PKPOK, que fue el campeón del torneo, Benji, Deity y Cepico. La primera mano la ganaba Deity, igualaban Deity y Benji con PKPOK. En el flop se pasaban. En el turn apostaba un tercio Benji con el par de cuatros que veía Deity con el par de Jotas que ya tenía. En el river no se producían apuestas, se mostraron las cartas y Deity con el par de Jotas era la primera chip leader. 4 manos después se producía el primer bote importante que ganaba Cepico y se comenzaron a definir las posiciones. Cepico con par de reyes subía 2 ciegas, igualaba a Deity, se retiraban Benji y PKPOK. Iba apostando en todas las calles un tercio más o menos del bote Cepico, ya había conseguido un trío de reyes, iba igualando Deity y en el en el river, perdón, finalmente se retiraba Deity y ganaba el bote Cepico. O sea, que se ponía chip leader con cerca de 2200 fichas, PKPOK en segunda posición con 2100, Benji en tercera posición con 1900 y Deity en este momento cerraba con 1800 fichas, todavía todo muy igualado. 7 manos después, Cepico aumentaba la diferencia en esta jugada. Igualaban Cepico y Deity la ciega de Benji. En el flop se daban al check. En el turn apostaba Benji un tercio del bote que veía Cepico con proyecto de color. Tenía Benji par de seises. Se retiraba Deity. El turn le daba trío de seises a Benji y el color a Cepico, que apostaba un quinto del bote. Lo veía Benji, se mostraron las cartas y con el color ganaba Cepico este bote. Subía así Cepico hasta las 2500 fichas, aumentando en 500 fichas la diferencia con el siguiente clasificado, que era PKPOK, y que en la siguiente mano adelantaba a Cepico y se situaba líder. Liderato además que no soltaría ya en todo el torneo y conseguían esta jugada. Igualaba a Cepico la ciega de PKPOK, Benji también. Entraban los tres al flop. Apostaba PKPOK la mitad del bote, subía Cepico hasta 150 y se retiraba Benji. Igualaba PKPOK. El turn volvió a apostar la mitad del bote PKPOK, esta vez igualaba a Cepico. Finalmente en el river echaba all-in PKPOK y Cepico optaba por retirarse. PKPOK se situaba así en primera posición con 2500 fichas. 29 manos después, durante las que PKPOK había ido abriendo hueco hasta irse hasta las 3400 fichas, Benji y Cepico estaban igualados con 1600 fichas y Deity había ido perdiendo fichas hasta quedar con 1000. Deity en esta jugada se doblaba y se ponía en segunda posición. Deity echaba un all-in con 5 rey del mismo palo. Veía a Benji el all-in con As-10 del mismo palo. Era un 60-40 para Benji. Se retiraba PKPOK y Cepico. El flop ya traía un par de reyes para Deity. El turn le daba el trío. Finalmente el 10 le daba un par a Benji y Deity ganaba así el all-in, quedando PKPOK en primera posición con 3400 fichas. Deity se ponía en segunda posición con 2000. Cepico estaba en tercera posición con 1600 fichas y Benji bajaba hasta la cuarta posición y se quedaba con 900 fichas. 14 manos después, durante las que PKPOK había seguido aumentando la diferencia y Cepico había ido perdiendo fichas hasta situarse en última posición, se producía la eliminación de Cepico en esta jugada. Hacía all-in Cepico con un 10-9
Se retira de y lo veía Benji con un 9-4. Era un 75-25 para Cepico, pero el flop ya traía 2-4 para Benji, que le hacía tener ya trío de 4. No se producía ningún milagro y ganaba el bote Benji, quedando Cepico eliminado. Y la clasificación con PKPoke encabeza con 4.400 fichas y Benji y Deity prácticamente igualadas con 1.400 fichas cada una. En la siguiente mano se producía la eliminación de Deity a manos de Benji en esta jugada. Deity echaba all-in con As-3, que veía a Benji con As-9 y PKPoke se retiraba. Dominaba Benji con el 9 al 3 de Deity, era un 70-30 para Benji. No llegaba el 3 y Benji ganaba el all-in. Quedaba eliminada Deity y la clasificación en primera posición PKPoke con 4.300 fichas y Benji con 3.700. 9 manos después sería lo más cerca que estaría Benji y PKPoke tras esta jugada. Benji subía 2 ciegas que igualaba PKPoke. Tras el flop apostaba un tercio del bote, se retiraba PKPoke y quedaban en esos momentos PKPoke con 4.200 fichas y Benji con 3.800, con una diferencia de 400 fichas en ese momento. 5 manos después PKPoke metía tierra de por medio en esta jugada y se escapaba hasta más de 2.000 fichas. Subía PKPoke 2 ciegas y media que veía Benji. Tras el flop PKPoke apostaba a la mitad del bote prácticamente y se retiraba Benji. Lo que hacía PKPoke situarse con 5.200 fichas por las 2.800 de Benji. Se abrió una diferencia de casi 2.500 fichas entre ambos contendientes. En la siguiente mano PKPoke volvía a meter tierra de por medio en esta jugada. Igualaba Benji la ciega grande. Se daba el check PKPoke. En el flop apostaba un tercio Benji, que igualaba a PKPoke. En el turn había apuesta y subida por parte de PKPoke, que igualaba a Benji. Se generaba un bote de 1.200 fichas y apostaba a la mitad del bote PKPoke. En el river se retiraba Benji y se hacía con el bote. Se iba así PKPoke casi hasta las 6.000 fichas, dejando prácticamente Benji en torno a las 2.000, abriéndose un hueco de 4.000 fichas entre ellos. 4 manos después Benji recuperaba algo de fichas en esta jugada. Subía Benji 2 ciegas preflop que veía PKPoke. Tras el flop apostaba a la mitad del bote Benji, que igualaba a PKPoke. No había apuestas en el turn, no había apuestas en el river y se mostraron las cartas. Finalmente ganaba la mano Benji con As como carta alta y quedaban los dos contendientes con una diferencia de 3.000 fichas. 3 manos después se producía la mano final. Apostaba PKPoke 2 ciegas y media, igualaba a Benji. El flop traía dobles parejas para PKPoke de reyes y 7 y parejas de reyes para Benji. Sobreapostaba el bote PKPoke, igualaba Benji. Finalmente en el turn echaba el all-in PKPoke con las dobles parejas de reyes y 7 y con el par de reyes veía Benji el all-in. Finalmente el river traía un nuevo rey, quedaba PKPoke full de reyes y 7 y trío de reyes a Benji. Ganaba la mano por tanto PKPoke y se hacía con el torneo. En la clasificación general no hay cambios. Cepico sigue en primera posición con 15,18 puntos. Mario en segunda con 14,63. Tercera Deity con 14,51.
Madureira cuarto con 14,21, PKPOK quinto con 14,08, lo que sí, estos 5 jugadores están ya prácticamente con los mismos puntos. Sexto Benji con 10,9 puntos y Alabulie séptimo con 8,49. En octavas posiciones sin puntuar Siroquillo, Infinito, Jesús Mariano y Roju. Cuanto a la clasificación de Killers, Cepico y Madureira están empatados en primera posición con 19 recompensas por eliminación cada uno. PKPOK sube hasta la tercera posición con 18 recompensas por eliminación, bajando Deity a la cuarta con 16 recompensas por eliminación. Y finalmente en la clasificación por mejores medias, Madureira está en cabeza con 1,09 puntos por partida. PKPOK se sitúa en segunda posición con 1,01 puntos por partida y Alabulie es tercero con 0,94 puntos por partida. Pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo torneo en PokerStars.